Hola, ¿cómo les va a todos? Hemos tenido un pequeño corte en la frecuencia en la que hacemos videos. La semana pasada tuve un evento familiar y por supuesto cuando volví ya era muy tarde y tal vez no estaba en las mejores condiciones para poder hablar de los temas de la actualidad. Pero bueno, eh, fue divertido y me divertí, aunque obviamente extrañé hacer el video. Hoy ya más tranquilos, sosegados un poco los ánimos fiesteros que hemos tenido, la comida opípara y la bebida espectacular, vamos a ponernos al día con la realidad de nuestro país. Tal como muchos de ustedes están evidenciándola. Yo solamente vendría a ser un mero comentarista y hago el análisis. Tal como indico siempre en mis videos, son absolutamente personales, no involucran a terceros y no ningún tercero patrocina estas ideas más que yo mismo. Bien, hoy, dado que pasaron muchas cosas, siempre la divido en económica y política y generalmente hablo más de economía que de política, pero hoy voy a tratar de hacer lo contrario, hablar un poquito de economía y más de política. El video anterior se llamaba Pacto des Mayo. Y al final se cumplió, ¿no? Porque una persona o dos alumnos del Cardenal Copelo, el colegio donde el presidente hizo sus estudios primarios y secundarios, si tengo bien entendido, cuando estaba hablando se desmayaron. O sea, anticipamos dos desmayos. Vieron acá, tenemos siempre buena información. Incluso a veces de carambola tenemos buena información. Bien, el título del video, como es una cosa política y se ha puesto muy de moda esto de la traición, se llama Idus de marzo. Estamos en 17 de marzo ya y el Idus es el día 15 de marzo. Es un día de fiesta generalmente en Roma. Claro, eso era hasta que ocurrió un terrible hecho político que marcó la historia romana, que fue el asesinato de César en el Senado. Justamente un idus de marzo del año 44 a.C. Después hubo, muchos años después, casi 4 siglos después, hubo otro asesinato en el campo de Marte, esta vez a otro emperador, que fue a Valentiniano III, uno de los últimos emperadores del Imperio Romano de Occidente. También ha ocurrido un idus de marzo. Pero bueno, acá estamos hablando de el significado del idus. Cuidado con los idus de marzo, que era una de las frases, creo que de Shakespeare, más que nada, en su famosa obra Julio César, advirtiéndole el adivino a Julio César sobre su destino. Y bueno, Julio César no le hizo caso. Y así le fue. Terminó asesinado a puñaladas. 22 puñaladas, dos de ellas fueron mortales. Una de ellas la de Bruto, que era el sobrino político de César y posible heredero. Pero bueno, eso es otra historia. Hablemos de la economía. Empecemos con la economía con el video de los idus de marzo. Primero mi alegría por el índice del INDEC del 13,2% del IPC. No tengo acá la carpeta porque no la preparé, pero ustedes sabían que la lógica del IPC, tal como yo había definido, era que fuera decreciente en toda la serie, se podía estancar un poquito, más o menos a partir de abril hasta agosto, y ya en septiembre tiene que volver a ser también decreciente, es decir, tiene que converger hacia el dígito, un dígito, no sé cuál, pero menor que 6 o 5 seguro. Ahora bien,
Estoy esperando, y tal vez por eso no me tomé tanto tiempo de buscar el cuaderno ni buscar los gráficos, de buscar el IPIM, si sigue su tendencia decreciente. A priori pensaría que sí, debería continuar siendo decreciente. A mí el IPIM me importa mucho, para mí es el indicador principal que miro, el índice de los productores. No miro otro más que ese. Ese tiene que caer en toda la serie, no puede ser como el IPC. Tiene que caer en toda la serie los precios de los productores. Pasará de 18 a 12, a 10. Yo lo tengo más o menos entre 10 y 12. Supongo que estará así. El informe lo tendremos recién el martes. Se han tomado demasiado tiempo en hacer este índice. Este índice ya debería estar hecho. Pero bueno, además de las buenas noticias de la inflación, que claramente está bajando o desacelerando, el tema es que no repunte en ningún momento. Y si repunta, vamos a tomarnos esta licencia, que sea muy poquito, que sea 1 punto, 2 puntos. Pero ya eso es una luz amarilla. En el próximo video de la semana siguiente voy a hablar más de la economía. Ahora me voy a tratar de poner 2 o 3 cosas más acerca que han salido para poner un poco al día. Y después hablamos de la política. Hablamos del DNU y hablamos de alguien que ya habíamos hablado bastante tiempo aquí y que le habíamos recomendado al presidente que hiciera algo con esa persona. El presidente no lo hizo, está bien. Ahora tiene que pagar las consecuencias. Bien, voy a concentrarme en 4 índices. El índice de ventas minoristas que salió del ACAME de febrero 2024. Son varias principales las que ellos dan o publican. Alimentos y bebidas. La variación interanual a febrero 2024 es de 33,33% negativa. Y la variación acumulada, es decir, enero-febrero, 35,2% negativa. Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, menos 22,7 negativa de variación interanual y menos 21,6 de variación acumulada. Calzado y marroquinería, menos 21,4 interanual, menos 21,1 acumulada. Farmacia, menos 39 interanual, menos 42,4% acumulada. Perfumería, menos 40,9% variación interanual, menos 36,7 acumulada. Ferretería, materiales eléctricos y la construcción, menos 28,2 interanual, menos 29,8 la variación acumulada. Textil e indumentaria, ese es el único que no tiene las barritas negativas. Textil e indumentaria, 3,5 interanual positivo y 2,2 acumulada. Y el promedio de todo esto es menos 25,5 la variación interanual, menos 27 la acumulada. Luego el INDEC sacó lo que es un índice que ya había hablado Carlos Rodríguez y esperaba, que era el índice sintético de la actividad de la construcción, el ISAC, y el índice de la industria manufacturera. Índice de producción industrial manufacturero, variación porcentual interanual del nivel general y divisiones, de enero. Y después el ISAC, variación del nivel general e insumos, de enero también. Bien, vamos a empezar con el ISAC. El ISAC, nivel general enero 2024, menos 10,2 variación porcentual mensual desestacionalizada, menos 21,7% de variación porcentual interanual y menos 21,7% también de variación porcentual acumulada. Es un enorme desplome de la actividad de la construcción. Y ahora vamos a ver los insumos para la construcción. Hay varios que tienen caídas impresionantes.
Los artículos sanitarios de cerámica, menos 3,7% variación interanual. El asfalto, menos 61,9%. Cales, menos 12,6%. Cemento marca Portland, menos 19,9% interanual. Hierro redondo y aceros para la construcción, menos 38,6% interanual. Hormigón elaborado, menos 28,6%. Ladrillo hueco, 18,1% negativo interanual. Mosaicos graníticos y calcáreos, menos 18,5%. Pinturas para la construcción, menos 10,4%. Pisos y revestimientos cerámicos, 10,7% negativo interanual. Placas de yeso, 7,3% negativo. Yeso, menos 40,6%. Y el resto, que aquí explicita que sería la grifería, los tubos de acero sin costura y el vidrio plano para la construcción, menos 9,1%. No se está construyendo. Y no solamente que no se está construyendo desde el sector público, como el gasto público, las transferencias o a gastos de capital, sino que la actividad privada de la construcción también está desplomada. Esto es terrible. Bien, ahora vamos a la industria manufacturera, cuyos índices son también para la lágrima. Vamos a empezar con el nivel general de lo que está midiendo el INDEC. Estos son datos del INDEC. Nivel general del índice de producción industrial manufacturera, variación porcentual interanual del nivel general y sus divisiones, a enero, nivel general 12,4 negativo. Hay dos sectores en verde. 14,1 productos de tabaco y 7,8% otro equipo de transporte. Empecemos con los negativos, que son todos los demás. Menos 1,3, refinación del petróleo, coque y combustible nuclear. Menos 6,4, alimentos y bebidas. Menos 7,9, madera, papel, edición e impresión. Menos 9,5, productos textiles. Menos 12,1, productos de caucho y plástico. Menos 12,1 también, sustancias y productos químicos. Y al igual que el nivel general, los vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes caen un menos 12,4%. Menos 13,9 prendas de vestir, cuero y calzado. Menos 15,2 productos de metal. Menos 15,6 productos minerales no metálicos. Menos 19,3 industrias metálicas básicas. Menos 24,6 muebles y colchones y otras industrias manufactureras. Menos 32,5 otros equipos, aparatos e instrumentos. Menos 33,5% maquinaria y equipo. Creo que el más tremendo de todos es justamente los últimos tres. Menos 24,6, menos 32,5 y menos 33,5. Como verán, la situación en la industria a enero está muy complicada. Vamos con el siguiente gráfico y luego voy a pasar un poco a hablar de la inflación. Los indicadores tempranos de la actividad económica. Ya mencioné que en enero hubo, mencioné todas las variaciones porcentuales de los indicadores tempranos de la actividad económica. Y ya en aquel momento ya teníamos la confirmación de la depresión. Bueno, esto lo único que hace es darle la última mano de pintura, el fino a la pared de la depresión. ¿Qué hace?
lo mide mensualmente, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero. O sea, se mide desde julio y a medida que va avanzando el mes, va pasando. La variación es interanual en términos reales. Palabra que he dicho mucho hoy, interanual. Créditos y débitos real en enero 2024 fue menos 16,1. Ese es uno de los principales indicadores de temprana actividad económica. Impuestos, créditos y débitos real, es decir, contra la inflación. Menos 16,1%. En febrero mejoró un poco, pero sigue estando en rojo, menos 5%. Patentamiento motos en enero 2024 había sido menos 18,7 y en febrero es menos 13,7. Patentamiento de autos menos 32,7 fue en enero. Ahora es menos 18,7. Mejoró un poco, pero sigue muy mal. Ahora sigamos con el siguiente. Producción de autos. Menos 16,7% negativo en enero. Y hoy es menos 19%. En febrero. Estamos tomando febrero. Índice Construya. Menos 29,2% en enero. Menos 26,6%. No hay mucha diferencia. Despacho de cemento. Otro que cayó fuertísimo. Menos 20% en enero. Y en febrero menos 23,7%. Ventas minoristas PYME. Ya lo habíamos visto anteriormente. Menos 28,5% en enero 2024. Febrero 25,5%. Préstamos en pesos a privados tomándolo contra la inflación, es decir, real. Menos 35,2% en enero, menos 26% en febrero. Ahora los indicadores principales que tienen de ley. El construcción ISAC había salido menos 21,7%. Claro, ahora ya lo tuvimos hace un ratito a ese. Dio justamente menos 21,7% interanual en enero. Tendríamos que verlo en febrero. Pero esperemos que sea un poquito mejor, aunque la verdad no tengo cosa. Producción industrial IP menos 12,3 también en enero. Es el que también hablamos hace un rato, o sea, el promedio. Salarios RIPTE menos 22,2% real en un mes en enero. Y el crecimiento del Producto Bruto Interno, o sea, el estimador mensual de la actividad económica, el dato que tenemos es a diciembre, 4,5% negativo. Se cayó el PBI. Y si yo comparo el dato, mal dato, de diciembre de 2023 contra el mes anterior, el mes noviembre de 2023 cayó 0,9%. Creció un poco en octubre 0,9%, cayó en septiembre 0,7%, en agosto no creció y en julio había caído 1,7%. Estábamos mejor en noviembre de 2023 que ahora. Vamos con un tema con la inflación y ya con eso después pasaríamos a hablar de la política. Esperen un minuto que tenía acá el papel y no sé por qué no lo encuentro. Bueno, a ver, ¿qué les quiero decir de la inflación? Marzo es un mes donde la inflación es siempre más alta. No le quepa la menor duda de eso. Voy a mover un poquito esto. Ahí está. Así me veo mejor. Siempre es un mes alto de inflación. Entonces, ¿por qué es alto? Porque primero hay una caída siempre de la demanda de dinero. No se usa para las vacaciones, hay que pagar muchas cuentas. Tal vez eso ayude a equilibrar eso, pero en realidad lo que estamos viendo es que hay un desplome no solamente de la actividad económica, sino también va a haber un desplome de la recaudación. Pero está cantado eso. Si vos te haces que la economía se desplome, tenga una depresión económica tan grande, es imposible que te salga bien. Yo la verdad
No creo que esto salga bien, discúlpenme. Me parece una pésima estrategia y así nos está yendo. Bien, no encuentro el papel. El papel yo le digo al Excel, porque el Excel me permite comparar cómo vamos mensualmente, cómo vamos acumulado. Pero en definitiva, lo que yo quiero dejarles claro a todos ustedes es que la inflación, para aprender a bajar bien, tiene que aprender primero y principal cada uno de nosotros que es un fenómeno específicamente monetario y que el gobierno no está, como muchos dicen, desinflacionando la economía. Primero porque compra reservas. Si está comprando dólares, los compra con pesos y los tiene que emitir. Y esos pesos los tiene que después esterilizar. No hay plata salvo para comprar dólares para generar reservas. Y le voy avisando a Milei que si está esperando que la cosecha llegue y le den todos esos dólares a él, me parece que con este tipo de cambio tan retrasado, la inflación en dólares que está afectando totalmente a los argentinos, más la inflación en pesos que ya nos afectaba hace años, va a hacer que liquiden lo mínimo para poder sobrevivir y esperen a que devalúen, porque van a tener que devaluar. ¿Les guste o no? Lo siento, pero es así. Tienen que devaluar. No puede continuar atrasado el tipo de cambio de la forma en que lo están atrasando. Están atrasando el tipo de cambio de una manera espectacular que no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque lo que están generando es un problemón con la inflación en dólares. Hemos tenido mucha inflación en dólares. Esto ya lo vamos a ver. Y si bien me estoy extendiendo un poco más en mi idea de la economía, me parece sano empezar a reflexionar sobre eso. Bueno, no estoy encontrando el papel, lo cual es una vergüenza. Así que pido disculpas. Pero más o menos en economía estamos viendo que la principal condición es que marzo tiene que estar en caída y no subiendo, siendo un mes donde sube la inflación. Lo que les quería mostrar es que en marzo sube varias veces la inflación. Tenemos varios marzos donde la inflación es más alta que el mes anterior. No será posible. Bueno, porque no lo encuentro. Simplemente eso. No encuentro el papel. Bien. Entonces pasemos a la política. Olvidémonos de buscar la comparativa. Política. El DNU se rechazó. Una cámara. Falta la de diputados. Según la información que manejamos, 124 votos hay. Necesitan 129, pero 124 votos hay. Esa es la primera información que tengo. Así que es una pésima noticia. Y esto no es culpa de los que se están juntando. No. Serán todo lo que quieran, pero acá no tienen la culpa. Acá el gobierno tuvo la culpa por mandar ese DNU enorme con todas las complicaciones que tenía, en vez de mandar un paquete de leyes o empezar a mandar, por ejemplo, la reforma del Estado, la reforma tributaria, la reforma previsional y laboral, en ese orden. No, se mandó todo junto y se puso desde cómo tenían que estar vestidos los jueces, la reforma laboral, un paquete para la ayuda de los jubilados, etcétera, etcétera. Bueno, eso estuvo mal. Eso es no entender lo que es un shock. Vos lo que necesitas no es crearles una montaña de papel. Lo que tenían que mandar era una ley más o menos ordenada y claramente acorde a los consensos. Aunque si el presidente dice que el consenso es para joder a los argentinos de bien, y bueno, muchos argentinos de mal votaron a gente que también necesita representación. O sea, votaron representación para sentirse ellos representados.
te guste o no. Hubieras ganado en primera vuelta, como dice la gran mayoría. Y la verdad que sí. Ahora ha sumado más gente a diputados, entre ellos Espert y tal vez el diputado de Mendoza, que es aliado de Marchi, no me acuerdo el nombre, de la Unión Mendocina. Serían 40, pongámosle, pero tampoco sigue siendo mucho. Y podría que el PRO ayudar, pero ya cada vez lo veo más complicado eso que antes, dado que Mauricio no está encontrando canales a donde puedan ir y ponerse. No puede poner funcionarios, hay gente todavía de la cámpora dentro de los organismos del gobierno y no han sido reemplazados, y hay una virtual parálisis en muchos sectores, y hay funcionarios que se van dando un portazo, como el caso, bueno, no dan un portazo, pero por ejemplo es muy significativo lo de Yacine, que fue despedido en un canal de televisión, el secretario de Trabajo, que no tenía nada que ver porque se había filtrado que el presidente se había auto-otorgado un aumento de sueldo, cosa que parece que pasó hace 1000 años, pero sí ocurrió, y ahora va a tener que devolver el dinero. Lo cual, si vos no lees las cosas que firmás, es medio al pedo darte un DNU con poderes o una ley ómnibus con poderes delegativos. Me parece que no estarías entendiendo la tónica. O sea, si vos querés poderes, por lo menos lee los poderes que está dando, ¿no? No hagas como Homero, que le hacían firmar con un sello. Todos recomendamos ese episodio, cómo terminó, ¿no? Bueno, el comisionado de Limpia. Bien, el DNU se cayó en el Senado con 42 votos. Acá tengo la votación. La votación fue 14 de marzo del año 2024, 1942, rechazado por 42 diputados. ¿Cuánto se necesitaba? 34. Mayoría requería 34, más de un medio de los votos emitidos. Por el DNU se abstuvieron 4 y hubo afirmativos 25. Pero es más importante que hubo 4 abstenciones, entre ellas la cordobesa Vigo y un radical, Maxi Abad. Pero bueno, pero lo importante acá es que la esposa de Schiaretti se abstuvo. Schiaretti, que fueron los primeros en tratar de buscar la alianza con Javier. Ese sector ya no confía más. Las negociaciones de los cordobeses son para tratar de juntar guita para su caja jubilatoria. Esa creo que es la principal preocupación de Yayora. No tiene otra preocupación. La verdad que no. Lo que quiere es que Nación le dé el dinero para compensar el déficit de su caja jubilatoria. Bueno, fue rechazado en el Senado el DNU y se acusó a la vicepresidente de hacer su trabajo, porque la vicepresidenta estuvo pelotudeando 2 meses con este tema. Este tema se tenía que convocar, nos guste o no, se tenía que convocar, siguió las reglas. No me gusta para nada Villarruel, pero no puedo acusarla de hacer el trabajo que tenía que hacer. Y no es una traidora por eso, es otra traidora por otras cosas, pero no por poner el DNU. Ahora, si ella incentivó las abstenciones y los votos negativos, estaríamos hablando de otro tema. Yo no tengo confirmado eso. Lustó no se lo iba a votar, no es un traidor, es un enemigo, no es un traidor. No te debe nada, te odian, se odian entre los dos. Entre Milei y Lustó se odian. Casi un día Lustó casi le da una cachetada. Le quiso dar una mano, el otro no lo saludó, lo mandó a la mierda y casi le da una cachetada, que lo hace volar el enano contra una cámara. Claro, eso no salió, pero te lo voy diciendo, son enemigos. Por lo tanto, no es un traidor y no había que eso, hay que conocerlo como alguien que no iba a votar de esto, y no porque votara con el kirchnerismo. Vos votaste con el kirchnerismo, o no votaste acaso con el kirchnerismo contra la ley de alquileres que quería poner la oposición, porque decía no, hay que derogarla completa, cuando había muchos cambios a favor de los inquilinos en la ley que se cayó en Cámara de Diputados. Esa ley
la tiró Javier Milei junto con el kirchnerismo. Ahora no pueden acusar a Lustó de votar con el kirchnerismo si no está de acuerdo con esto. Hay que dejar de tener miedo, votó con el kirchnerismo. Está bien. ¿Sabes a cuántos kirchneristas a veces les tengo que dar la razón en algunas cosas que dicen? Si son las 3 de la tarde y lo dice un kirchnerista y lo veo en mi reloj, es verdad. Punto. La famosa frase que he dicho también alguna vez en estos videos. Hasta un reloj de compuesto da 2 veces al día bien la hora. Entonces, la excusita de voté con el kirchnerismo no tiene ningún sentido. Puedo votar a favor como puedo votar en contra. Claro, los energizados antiperonistas están diciendo, bueno, no hay que votar nada. Muchachos, acá esto es política. Es así, y los que son nuestros enemigos hoy, el día de mañana pueden ser nuestros aliados. Incómodos, pero aliados. No creo que ellos estén mucho más contentos que... Yo no los quiero tener del lado de mi vereda, pero son mucho más que yo. Y yo estoy con un problema ahora, con mi rodilla, recuperándome. No los puedo sacar a bastonazos. Quisiera, pero no puedo. No puedo sacarlo de eso. Se pusieron acá, y bueno, me tuve que acobachar. ¿Estoy incómodo? Sí, estoy incómodo, no les quepa la menor duda. Porque se vino toda esta marea peronista encima mío. Y dicen las cosas que digo yo. Pero yo las digo hace más de 2 años. Estos vinieron ahora. Porque tienen esa facilidad de mandarse por ahí. Lo cierto es que el DNU, dado lo que pasó, iba a tener que ser rechazado. Y yo creo que era mucho mejor la idea de poner las leyes espejo, que fue una idea de la UCR. Poner las leyes espejo, y de hecho se presentaron proyectos tanto en Cámara de Diputados como en Senado para poner los artículos del DNU, cortarlos y ponerlos en leyes individuales. Claro, eso no es aceptado por el presidente, porque el presidente quiere que se vote por sí o por no. Listo. Entonces, a alguien que ni siquiera es capaz de leer los documentos que firma, yo la verdad no le daría ese poder. Ay, si rechazan el DNU se cae la ley de alquileres. ¡Imbéciles! Qué importante era a los que estaban festejando que el mercado inmobiliario se recuperaba. Felicitaciones, los aplaudo, pero no dura con estas cosas. ¿Qué pasa si lo rechaza Cámara de Diputados? Ya le dije, hay 124 votos. Hay 124 votos. No es que hay 99 más 5 de la izquierda. Acá hay más votos. Votos de la UCR, votos de Hacemos Coalición Federal, votos de los bloques provinciales. O hay plata o no hay DNU tampoco. Se cayó la ley ómnibus, pero no porque la oposición la tirara, porque los procedimientos decían que había que votarla en particular, como se votan todas las leyes, y hay partes que no se querían votar y no se votaron. Sago y Caputo fueron los que la mandaron para atrás. La mandaron a la comisión y hicieron caer la general, la votación en general, porque habían tenido 144 votos. Ahora tienen 124 en contra. Habría que ver cuántos fueron los que votaron en contra de esa ley para más o menos ver el coso. Pero yo estoy con la información de que son 124 tipos y tipas. Le faltan 5 votos. Empiezan a preocuparse. Ustedes le falta mucho más que 5 votos. Le faltan 20 o 30 votos. Por eso pelearse con Villarruel no servía de nada. Porque Villarruel estaba haciendo su trabajo. Villarruel no es Martín Menem, no es tan pusilánime como él. Es la verdad. Un poquito de formación tiene. Pero bueno. Tampoco se sentía muy mal por eso. Claro, la maltrataron tanto, no le cumplieron lo que pidió al principio, que eran los ministerios de seguridad y defensa, cosa que hiciste bien, Javier, pero bueno, por eso te recomendé que había que hacer algo con esa persona. Que había que tratar de quitarle más poder todavía. Había que mimetizar la
Así que puedo invertir el término miquetizar. Y ahora tenés un conflicto con tu vicepresidenta a 3 meses. Y ahora es la traidora y no la van a perdonar, obvio. Y ella no los va a perdonar al dúo. Al dúo Milei no lo va a perdonar la señora Villarruel. No va a perdonar que se haya metido con aspectos que tal vez no debían meterse. Y no voy a hacer un circo del asunto, ya lo hicieron las redes. Además, en cuestiones personales yo no me meto. No me interesa. Estoy hablando de la política. Ella hizo política. Hablaba con los senadores y la respuesta fue un poco de sueño, como siempre. La respuesta fue el rechazo del DNU. Queda una cámara y los votos se están consiguiendo. Entonces, desde la política, los que te quieren dar una mano, como siempre, van a terminar con, bueno, vayan. Solamente lo único que tienen que hacer es votarme lo que yo digo, nada más. ¿Y por qué me dice? Porque me dice Dios, y punto. Así no funciona, querido. Dios no habla con vos. Con vos hablará el diablo, que es otra cosa, haciéndose pasar por Dios. Eso es una posibilidad mucho más grande todavía. O lo cierto es que estés delirando. No obstante, tenés que hacer política. Política y más política. Y acordar contra los argentinos de bien. Eso es una excusa, como la casta. Es una excusa. Y nadie con 2 dedos de frente se lo cree. Porque si no, la opinión pública no estaría a favor de tirar el DNU. Acá tengo 2 encuestas. Serán de quién son, pero se encuestó. Suban Córdoba y asociados. ¿Qué dice la encuesta? ¿Qué deberían hacer los senadores y diputados con respecto al DNU? Ya los senadores ya sabemos lo que hicieron. 42 más 4 abstenciones. 46 en contra del DNU. Deben rechazarlo 56,3. Deben aprobarlo 41,4. 2,3 no sabe, no contesta. Y ahora habría que preguntarle a la gente cómo se siente con la misma encuesta. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase? Mi situación económica empeoró desde que Milei es presidente. 4,9% no sabe, no contesta. 71,6% está de acuerdo. 23,5% en desacuerdo. Y acá es donde la economía y la política se dan la mano una vez más. Ya lo vimos en los índices. En la semana que viene, como dije, vamos a hacerlo absolutamente económico. Y lo que vamos a hacer es buscar el presupuesto. Estoy diciendo pavadas, no hay presupuesto en este país. Vamos a buscar lo que se ha gastado y lo que ha ingresado de la Administración Pública Nacional. Ingresos contra gastos. Vamos a ver si encontramos el superávit financiero que debería seguir estando. Porque parece que se están haciendo algunos tejes y manejes para que el superávit financiero permanezca. Pero no es un superávit financiero. Es la sombra del superávit financiero de enero. Y se pudo volver a déficit financiero. Claro, si no pagas nada, si estás llevando al borde de la quiebra a Transener por no pagar, porque deudas hay, es fácil que te den los números, ¿no? Por eso los economistas liberales, verdaderamente liberales, que son pocos, se ponen de la cabeza con estas cosas. Porque es estar escondiendo parte de la basura bajo la alfombra. Vamos a hablar de la política fiscal y de la política monetaria también. ¿Y ahora qué se hace? ¿Qué se hace? Primero y principal, el pacto de mayo que quiere Milei tenía como condición de que esto no pasara, de que el DNU no fuera rechazado. Ya en eso se volvió para atrás. ¿Y a quién le va a echar la culpa? Y a los senadores que votaron y a de qué provincias, principalmente las patagónicas, que la tienen absolutamente en contra de Javier Milei.
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Agrego La Pampa como parte de ese conjunto de las Provincias Unidas del Sur, que es una especie de semipaís dentro de Argentina. Yo lo considero un semipaís. Primero y principal, porque son provincias que se han unido en una región y han designado un presidente de esa región, que es justamente el gobernador de Chubut, Nacho Torres. Es un semipaís, está al borde. O sea, Argentina está, y en eso también se está cumpliendo una de las cosas que dije muchas veces, al borde de cortarse a la mitad, al menos en la Patagonia. Quedaría la vieja época de las viejas provincias de la Confederación, quedarían. Y quedaría un país aparte. En definitiva, el presidente no está viendo la situación política. Porque aunque haya algún esfuerzo en ayudar, ya ese esfuerzo se va cayendo más rápido que la inflación. Y ya el consenso es que él está haciendo mal las cosas. Porque bajar la inflación no solamente es un acto económico, principalmente es un acto político. Porque la inflación es algo generado por la política. Se genera con la idea de que tenemos que gastar más de lo que ingresa y para no cobrar tantos impuestos, bueno, emitimos. Total, la gente es feliz cuando ve más plata en su bolsillo. Lo que pasa es que después la gente se da cuenta que esa plata no tiene tanto valor como antes. Y se llama, y lo explica bien la escuela austríaca, una redistribución de tipo negativo. Viene de la época de Cantillon, Hume. Ok, lo tomamos. Pero la escuela austríaca dice eso es una redistribución negativa, porque al último que le llega el dinero devaluado es al peor, el que peor la pasa, y al último que le llega es al pobre. Mientras que el primero que tiene el dinero recién emitido puede comprar más bienes y servicios. Y el dinero se genera mucho más rápido, la circulación del dinero es mucho más dinámica que la creación de bienes y servicios. Esta es la realidad. Y ha sido siempre así. Por eso la inflación tiene siempre únicamente un origen monetario, no tiene otros orígenes. Y si el gobierno, para evitar decir que la inflación la toma mal el índice, que fue otra excusa estúpida, porque la culpa es de los 2x1 y de que no lo refleja bien el INDEC, más de hacer una cuenta de arrastre estadístico que me da 6. Si es así, Javier, te voy diciendo, si es 6% la inflación real del mes de febrero, entonces no tendría que ser de 5% la inflación de marzo. Porque si no yo diría, che, ¿sabe qué te subió? Así que dejala en 13,2. Estamos bien ahí. Políticamente el presidente tendría que haber entendido que necesitaba el apoyo del superradicalismo y que necesitaba que ese centro le pegara a los kirchneristas. Solamente tiene el PRO y hasta ahí no más, porque un día Macri se va a hinchar las pelotas y no va a tener ni eso. Y si no hay una recuperación económica, por lo menos en el último trimestre de 2024, sostenible todo 2025, no va a ganar las elecciones. Y la van a ganar los kirchneristas. Los kirchneristas y la izquierda. Yo advierto que la izquierda podría tener más bancas todavía. A mí me da que renueva todas las bancas. Pone 4 en juego. Las 2 de capital, la de capital, la 2 de provincia y la de Jujuy. Todas las renueva. Renueva Bregman, renueva Del Pla, renueva Del Caño y renueva el jujeño, que no me acuerdo el apellido, debe ser Vilca o algo así. No recuerdo. Pido disculpas. Ellos renuevan, por lo tanto van a tener 5 bancas otra vez, junto con Castillo, que asumió el año pasado. Y podían ganar 2 o 3 bancas más. Mendoza y la provincia de Buenos Aires. Estoy apuntando específicamente a esos 2 lugares. Sobre todo por cómo la izquierda generalmente capitaliza a los sectores más pobres cuando la situación económica es muy adversa. No por nada empezaron con 2 bancas y ahora tienen 5. Siempre suman, incluso aunque bajen el número de porcentaje de votos.
Así que yo estaría esperando un bloque de 8 o 9 diputados de izquierda. Y eso no le conviene a nadie. Y los kirchneristas tienen que renovar alrededor de 50 bancas. Bastante, pero no van a perder todas. Estamos suponiendo, en el peor de los casos, que renuevan las 49-50 que tienen que renovar y sumen 10 o 11 más. Si eso sucede, el peronismo quedaría con 111 o 112 diputados. La Libertad Avanza podría perder 3 o 4 diputados. Zapata, la de Per, la de Píparo, si la consideramos aliada, que creo que no, y tal vez algún otro más. Y los del bloque del centro estarían en problemas, el radicalismo, el PRO y Hacemos Coalición Federal, que es la que menos pierde de esos tres. Entonces el presidente debería darse cuenta que nos necesita como escudo. Pero como no se da cuenta, ni se quiere enterar, ni quiere hacer nada, entonces la posibilidad de que los peronchos y los zurdos logren tener una excelente performance electoral está más arriba del 50% de las posibilidades. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que le queda? Que baje la inflación siempre y que no suba. Y que el plan económico de Caputo sea creíble, que no es creíble. Y que se recupere la actividad económica. Si están pensando en seguir recaudando impuestos para poner al Estado de pie en vez del lugar del sector privado y por lo tanto tirarla por la borda la teoría libertaria y solamente quedarse con una especie de cáscara vacía, absolutamente carente de contenido, la respuesta va a ser que el enemigo, el adversario, va a ganar las elecciones de 2025. Así que, por muy desorganizados que estén, yo no les dejo no les dejaría la opción de ganar esas elecciones, y para eso tenemos que tener un plan económico que no hay. Y parece que no va a haber. Entonces, el presidente tiene que componer relación con todos los que la ha descompuesto y tiene que dejar de generar enemigos. Así de simple. Ponerse de culo a toda la sociedad no sirve de nada. Señor presidente, le puedo dar un ejemplo histórico y ya con esto también termino. El propio César. El propio César se puso de culo a todos los ciudadanos ricos de Roma. De hecho, uno diría que él fue mucho más precavido que lo que es usted. Porque una de las cosas más importantes que hizo César, y que no tanta gente menciona, es aumentar el número de senadores. No aumentó el número de senadores porque sí. Puso partidarios y debilitó el poder del Senado. Y sin embargo, un grupito de senadores muy intransigentes del partido Optímate, de los aristócratas, de los patricios de Roma, conspiró contra él y lo mató. Y me impidió ser rey. Porque lo que César quería, y en esto radica la más importante llamada de atención, era ser rey. Rey fuera de Roma. Pisaba la frontera del Imperio Romano, no de la ciudad, del Imperio Romano, pongámosle al este de lo que es Turquía, o al norte de los Alpes, o al sur del Sahara, y era rey en representación de Roma. Rey de Roma, fuera de Roma. Lo asesinaron. Lo asesinaron para mantener la tradición republicana. Yo no le digo que los senadores lo hayan asesinado literalmente a su proyecto, señor presidente, porque todavía falta la otra cámara, pero sí le dieron una advertencia. Y Victoria Villarruel podría ser considerada
una especie de Bruto de la vida real, vida contemporánea real. Pero lo cierto es, Milei, que los idus de marzo se habían adelantado un poco. No le eches la culpa. No le eches la culpa a ninguno de ellos. Estaban en su obligación de hacerlo. Porque su obligación como senadores, su obligación como vicepresidente, su obligación como Bruto, su obligación como cada ciudadano aristocrático del país que quiere defender sus privilegios, como usted dice, es que las cosas terminen en el idus de marzo. La siguiente semana continuamos con más economía y política. Creo que no hace falta agregar más. Todo lo que he dicho siempre está respaldado por la realidad. Y esa realidad dolorosa podría generar lo que le terminó generando a Roma después de la muerte de César. Hasta en eso nos parecemos. Sí. Nos parecemos hasta en las enormes tragedias, con la única diferencia que su decadencia es estudiada y va a ser estudiada en los libros de historia por mucha más gente de lo que nosotros pensamos. Tal vez lo terminemos imitando, no lo sé, pero lo que sí sé es que prefiero quedarme con la imitación de las cosas que hicieron bien los romanos y no con los desastres que generaron y que fueron el fin de su magnífico imperio.